visitar nuestro folleto de venta al público. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Buenos días, ya estamos en Menorca. Hemos llegado a las 11 de la noche del día de ayer. Pudimos descansar un poquito. Ahora vamos a aprovechar y conocer un poquito de Son Bou, una urbanización playera de Menorca que cuenta con la playa más extensa de la isla. Así que vamos a conocer también un poquito de sus típicas casas, de sus formaciones elevadas que tiene y todas las casas que tienen gran altura y se puede ver una vista panorámica de toda la playa y la urbanización en general. Así que ahora vamos a mostrar un poquito de eso y bueno, a conocer un poquito de la isla también. Lo que intentaremos es subir a la parte más alta de la urbanización para lograr obtener las vistas panorámicas que les comentaba recién. Son Bou y casi toda Menorca se caracteriza principalmente por tener estas casas tan típicas mediterráneas con sus colores blancos que atrapan a cualquiera que quiera descansar en la isla y gozar de una increíble vista. Según nos comentaron algunos locales con los que pudimos conversar, en esta urbanización hay muy poca gente que vive todo el año. En su gran mayoría son casas que se utilizan como segunda residencia o para alquileres turísticos. Importante, ¿cómo vine a la isla de Menorca en época de pandemia? Como hace poco pasé por el coronavirus, simplemente he tenido que descargar un código QR que nos da la página oficial del gobierno de Baleares y adjuntando mi prueba de positivo habiendo superado hace más de 11 días el virus, no he tenido que hacer ningún otro trámite y no he tenido ningún problema. Pero en todo caso, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan chequear toda la info y puedan corroborar qué es lo que más se adapta a sus necesidades en caso de querer visitar las Islas Baleares. Un dato interesante, los residentes de las Islas Baleares no tienen que abonar ningún tipo de coste por hacerse la prueba PCR o antígeno, ya que el gobierno insular es el encargado de proporcionar estas pruebas de manera totalmente gratuita. Y una cosa más, por favor, sean amistosos con la isla y traten de llevar sus residuos en el bolsillo, en la mochila, en la bolsa, donde sea. No dejen tirado ningún tipo de plástico, basura, está lleno de cestos de basura y de papeleras para poder tirar los residuos donde toca. Otro consejo más, la isla tiene un montón de animales salvajes como erizos, conejos, tortugas sobre todo. Si los ves, no los toques. Si los ves en la carretera o en la calle, apartalos para que no se hagan daño. Pero no te los lleves, no los molestes, no les hagas daño. Es un patrimonio de la isla. Son Bou es uno de los lugares que más me gusta de Menorca, principalmente por lo amplio que es, bueno, por la increíble playa, las aguas cristalinas y sobre todo también por la tranquilidad que tiene en comparación con otras urbanizaciones. Al ser tan espaciosa hay muchísimo más alojamientos y departamentos para poder alquilar y quedarse unos días para descansar.
Todavía estamos en Son Bou y un poquito más a las afueras, saliendo un poquito de la playa, podemos encontrar que tenemos unas montañas preciosas e inclusive hay unas cuevas en las que vimos que vive gente. Como hemos dicho, esta es una de las playas más largas de toda Menorca, de hecho es la más larga. Son Bou precisamente tiene una extensión de 4 kilómetros de largo y particularmente a mí me parece una de las más bonitas también porque está rodeada de estas montañas y unas calas muy preciosas, muy bonitas. Anteriormente les hablé de algunos de los animales que viven en Menorca y conviven perfectamente con las personas que habitan la isla. Por eso te pedí que seas amistoso con la isla, no solo por educación, sino también por respeto a estas especies que se encuentran vulnerables debido a la actividad del hombre. Son Bou no es solo una playa bonita o una urbanización pintoresca, sino que también es historia. Esto pertenece a un templo cristiano de finales del siglo VII después de Cristo. Antiguamente la zona costera de Menorca era muy importante para el comercio marítimo y agrario de la isla. Por lo que esta edificación cerca del mar nos puede dar pistas de lo importante que fue la iglesia como mediadora en este tipo de transacciones. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Por favor denle a suscribir y coméntenme qué otros lugares del mundo les gustaría conocer. Hasta la próxima.